Bueno, otra vez, buenas tardes, por si no sé yo. Bueno, antes de entrar al tema que me asignaron, me voy a permitir dos aclaraciones. En primer lugar, y esto lo digo absolutamente con sinceridad y no son palabras que se acostumbran a decir por compromiso cuando uno es invitado a hablar en un acontecimiento. Quiero felicitar calurosamente a los organizadores de esta personalizo a la doctora Amalia Fernández Balbi, pero sé que no trabajó sola, así que incluyo a todo el grupo, porque estas cosas no se hacen sin esfuerzo, dedicación y sobre todo entusiasmo. Así que felicitaciones, un éxito total. Y en segundo lugar, debo decirles esto. La verdad, oyendo estas conferencias TED y todo forma coloquial de exponer, la verdad que me sentí viejo. ¿Qué hago yo acá? ¿Qué hago acá en este lugar donde hay tanto impulso juvenil? Yo ni me animo a acercarme. Bueno, pero debo ser sincero. Primero, yo no sé ni PowerPoint ni nada. Como ustedes ven, yo no sabía ni siquiera apretar el botoncito para que ande el micrófono. Tampoco conozco la técnica de esta TED, nada. Entonces, después de toda esta riqueza y de este entusiasmo juvenil, venir a dar una exposición de tipo tradicional es difícil. Afortunadamente, como es 20 minutos es poco, así que vamos a tratar de salir de este abanico. Como veía tanta gente de Rosario, inclusive la última expositora, me acordé que Jorge se debe acordar, no sé, bueno, era muy chiquito, pero en el año 1969 se hizo un congreso en Rosario. ¿Y saben lo que se trató de ese congreso? La duración excesiva de los procesos. 45 años y venimos diciendo el mismo problema. Se ve que realmente algo estamos haciendo no del todo bien para que 45 años después sigamos insistiendo en cosas que habíamos dicho y que no se cumplieron en lo más mínimo. Después recuerdo, hablando también de este tema, en un congreso nacional, Barbosa Moreira dijo que en Brasil había problemas de exceso, entonces contó dos reformas procesales que hubo en Brasil. La primera dijo, textual, para cortar los procesos se puso la audiencia preliminar. Años más tarde, para cortar el proceso se suprimió la audiencia preliminar. Entonces, evidentemente estamos dando vuelta sobre una misma cosa. Vamos a ver si podemos, yo creo que ya han aportado mucho quienes han hablado antes, coincido totalmente en todo lo que se dijo, pero vamos a ver, ¿qué se puede hacer? Porque el término razonable es uno de esos términos realmente confusos. ¿Qué es lo razonable? Bueno, como se citó tantas veces el diccionario, vamos a ver qué dice el diccionario sobre el razonable. Es arreglado justo conforme a la razón. Claro, es muy difícil determinar en concreto, como dijo uno de los expositores, ¿qué quiere decir razonable? Bueno, después ya se mencionó también la Comunidad Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica. Se habla siempre de plazos razonables. Doctor Carbone mencionó el artículo 8 también, ahí se menciona plazos razonables del proceso.
acción expedita y rápida, la constitución de la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos ahora, el artículo 15 dice que la provincia asegura la tutela real y efectiva. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Y como también se citó muchas veces a Morelo también ponía, decía Morelo, entre los principios procesales clásicos incluía el de la razonabilidad, elevando a la máxima categoría la consideración del caso. Decía que era el talón de Aquiles del edificio del derecho, la piedra determinante de las proporciones. Entonces todo esto suena muy lindo, pero uno dice, ¿qué hacemos con esto? ¿Y qué solución le damos al justiciable que viene a pedir tutela real y efectiva? ¿Qué le vamos a mostrar? ¿La Constitución? No, él quiere que le solucionen el tema, no lo que dice la Constitución. Entonces, tenemos que adaptarnos al caso. Yo creo que esto es un poco también de sentido común. Un juicio que dura 13 años, un juicio penal, que el otro día, ya que se quitó la sentencia, después de 13 años, parece que no es razonable. Por ejemplo, el fallo que salió ahora de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso digo, hay que ver las circunstancias del caso. Salió en octubre del año 2014. Fallo bastante conocido que no voy a mencionar las partes porque son también conocidas y a lo mejor ustedes las recuerdan. La sentencia de la Corte duró 2 años y medio a partir del dictamen del Procurador General. Usted me dice, para la Corte, 2 años y medio es razonable. Pero cuando usted lee los fundamentos de la Corte, empieza a sospechar si es razonable o no. Porque la Corte tuvo 2 años y medio para decir, por los fundamentos del Procurador, que hacemos propio, se resuelve lo mismo que había resuelto. Entonces, claro, pues yo digo, debe adaptarse a las circunstancias del caso, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver 2 cosas. Primero, a ver si es realmente posible acortar los procesos de alguna manera. Y segundo, dedicarnos a esos procesos donde, como dice Peirano, la urgencia es más importante que la certeza. Hay casos donde debe resolverse con urgencia, con absoluta urgencia, para solucionar el problema. Y hay otros que admiten un plazo más largo, que a lo mejor también esos que admiten un plazo más largo se puede acortar. Más allá de todas las recetas que dieron quienes me precedieron, bueno, vamos a ver si hay alguna otra cosa. Hay que crear algo nuevo, porque más de lo mismo, si seguimos con cosmética, que ponemos la audiencia preliminar, que la sacamos, es que estamos siempre dando vueltas alrededor de lo mismo. Entonces han aparecido figuras nuevas, vuelvo a citarlo Peirano, porque ustedes todos los conocen, es el innovador en esta materia, que después se empieza a discutir, se le encuentra defectos, se le encuentra el problema, pero el que la trajo a la discusión, en general, siempre es Peirano. Entonces, como el tiempo está justo, porque voy a cumplir con esos 20 minutos, voy a saltear algunas cosas que ustedes ya conocen, como para resolver a ver si es cierto que podemos acortar esto. Ya se habló bien, a ver qué hacemos con la apelación, a ver si la apelación unipersonal. Yo digo, más de lo mismo. Yo me acuerdo, estuve hace varios años en una comisión para pequeñas causas. Pero pequeñas causas decía de
lo que sería la moneda de hoy 2.000 pesos, no pequeñas causas como la ley del consumidor, 200.000 pesos, no, pequeñas causas, pero eso es chiquitita. Y bueno, preparamos un grupo de gente, hicimos un proyecto, lo llevamos, pero en el proyecto, claro, era un poco, a veces audaz, ¿no? Porque entonces dijimos, bueno, la demanda está preimpresa. Ya dice, hay que agregar más o menos los hechos. No, la demanda preimpresa es una afrenta al abogado, qué sé yo. Muy bien. Entonces, bueno, no está preimpresa. Como es una cosa tan chiquita, que a los abogados no les interesa, porque no la toman, un juicio de 2.000 pesos no la toman, dijimos que se podría presentar sin firma de letrado. A los propios abogados dijeron, no, vamos sin firma de letrado. Pues si a ustedes no les interesa, bueno, pero no queremos... Bueno, con firma de letrado. Instancia única, unipersonal. No, entonces dijimos, mira, después que lo leímos todo, era lo mismo que teníamos. Entonces, todas estas posibilidades de aportar dentro del mismo esquema, demanda, contestación, prueba, etc., todo exactamente igual, no, en la práctica no ha dado resultado. Yo recuerdo la justicia de paz en la capital federal, empezó siendo con una ley que pensaba agilizar los procesos, fue cambiando con el transcurso del tiempo. Bueno, primero se le dio más competencia, porque la verdad que los juicios duraban más que la justicia ordinaria, y se había hecho para hacer un juicio breve. Entonces después le fueron dando un poquito más. Bueno, entonces terminó, como ustedes saben, identificándose con la justicia ordinaria. Entonces desapareció ese intento. ¿Y cuáles serían los intentos que podemos hacer? Bueno, vamos a saltear todo aquello que ustedes ya conocen y que se habló muy bien y que se dijo bien. Saben ustedes los procesos de estructura monitoria, bueno, eso ya están en algunos códigos, en proyectos, eso, bueno, no lo voy a repetir porque es un tema que ustedes conocen. Después tenemos, voy salteando porque si no, no llegamos a 20 minutos, ¿no? Bueno, la tutela anticipada o la medida innovativa, Camacho Cota, también acá se habló, es una forma también de lograr la tutela real y efectiva. Pero vamos a seguir salteando, ¿no? No, seguir salteando no voy a quedar sin nada. Bueno, después está el caballito de batalla de nuestro amigo Jorge Peirano, las autosatisfactivas, que nosotros lo hemos proyectado como proceso de trámite urgente. No voy a volver a insistir en la denominación, todo porque ya está viejo, ¿no? Pero bueno, eso también lo conocemos. ¿Qué otras cosas nuevas pueden haber para que el proceso sea corto? Vamos a ver. Si sacamos esto, las autosatisfactivas, el monitorio, miren, se me están acabando las hojas. Bueno, entonces vamos a ver lo que también algo más o menos se dijo acá. Usted sabe que uno de mis problemas que yo tengo es la vista. Así que ustedes van a disculpar si acerco, retiro, cuando veo mejor, si de cerca, de lejos, de medio, de costado, bueno, siempre veo mal, pero bueno, vamos a ver. Fíjese, la ejecución de sentencia parcial y provisional. En el último congreso que se hizo en Córdoba, la Comisión de Derecho Procesal Civil arribó a las siguientes conclusiones, que las voy a leer.
debe preverse en los códigos procesales la ejecución parcial de la sentencia. Esto es elemental. Una sentencia que tiene parte recurrida y parte que está firme porque no se recurrió, que se ejecute parcialmente la parte que quedó firme. Eso me parece que no admite ningún tipo de interpretación. Ahora, después también dice, resulta, que eso se habló también cuando se hablaba del recurso, resulta conveniente ordenar los ordenamientos procesales para consagrar la ejecución provisoria de sentencias sujetas a recurso. Entonces, provisoria. Fíjese, se dijo bien la cantidad, las estadísticas, cuántos son los que realmente se revoca. La ley de enjuiciamiento civil española, como regla, puso la ejecución provisoria de la sentencia, así que de la sentencia definitiva el recurso se concedía con efecto devolutivo, de la sentencia definitiva. Y lo que se propuso en el Congreso es que para ejecutarla provisoriamente, si está recurrida, el peticionario debe dar fianza. Pero fíjese que en la ley española es al revés. El que quiere ejecutar no da ninguna fianza. Da fianza el que se opone a la ejecución por los perjuicios que puede ocasionar la demora en caso de que la sentencia sea confirmada. Fíjese, qué interesante. Nosotros no nos animamos a tanto, y decimos, bueno, pero por lo menos confianza que se pueda ejecutar la sentencia en casos taxativamente enunciados, procesos urgentes o procesos de evidencia, donde, como dijo el doctor de Lázari en la ponencia que presentó en ese Congreso, que hay jurisprudencia reiterada de la Corte en sentido de cómo se ha fallado en primera instancia, cuando también hay jurisprudencia o doctrina legal en la provincia de Buenos Aires. Usted sabe que la doctrina legal de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires se refiere a los fallos de la propia Corte. Entonces, cuando hay fallo de la Corte, que es jurisprudencia obligatoria, porque es doctrina legal y no se puede transgredir, y yo no doy argumentos suficientes como para rebatir esa doctrina, bueno, eso se puede ejecutar. Y sobre todo en los casos urgentes. Se dijo también acá, la diferencia, no es lo mismo que un proceso ordinario para pedir un cobro de pesos que el que le está pidiendo a la obra social que se niega a seguir suministrando medicamentos que se tienen que tomar diariamente, sea el SIDA, sea medicamentos oncológicos. Entonces, en ese caso, plazo razonable puede ser horas. Ni siquiera un mes puede ser un plazo razonable. Cuando se le pide autorización al juez porque el médico no se anima a hacer una transfusión a un bebé, porque los padres son testigos de Jehová y se oponen, y el juez no le otorga, y el médico le está diciendo, tengo que hacerle autorízame porque si no le hago la transfusión dentro de 24 horas el bebé se muere. Claro, si yo le doy, dice, bueno, del pedido de 24 horas traslado por 5 días, es el plazo más breve que tiene el código, que es el proceso sumarísimo. Entonces, fíjense cómo lo razonable se tiene que ir coordinando con la petición y lo que realmente se debe resolver. Pues hay otras cosas que también podemos seguir aportando.
lo que se llama la prueba pericial preponderante. La prueba pericial preponderante, que está legislada en el Código de la provincia de Corrientes, creo que es, bueno, hay mucha gente de Corrientes, 106 bis o algo así, ¿no? ¿Cómo? Sí, pericial, es decir, la terminología y la forma a lo mejor puede merecer algún reparo dentro del Código de Corrientes, pero por lo menos es el primer paso para que esto se realice. Y hay muchas ocasiones, no solamente, porque se pone como ejemplo el caso del examen de ADN en un juicio de filiación. Frente al examen de ADN en un juicio de filiación, bueno, si da negativo o da positivo, me parece que ninguna otra prueba podrá rebatir esa premisa. Entonces, ¿para qué le vamos a tomar toda la prueba? Es decir, la tomamos al principio, Y el Código de Corrientes dice, bien, una vez que se realice esa pericial prevalente, que puede ser en este caso o en muchos otros casos, una vez que se realice, llamará a una audiencia de conciliación, a ver qué dicen las partes, si una vez que le muestra esta pericia o peritaje, para decirlo más correctamente, que da un resultado favorable o desfavorable a una de las partes. Lo que no sé, porque no lo dice el código, y se ha puesto ahora en el proyecto de código de Santa Cruz, que dice tiene estado legislativo, qué sé yo, lo que queremos es que salga el proyecto, ¿no? Porque se va al estado parlamentario, bueno, está ahí, qué sé yo lo que quiere decir, pero la cuestión que parece que puede salir. Lo que hemos dicho, que no solo una audiencia de conciliación, porque el de Corrientes dice una audiencia de conciliación y si no llega a un acuerdo seguirá el proceso según su estado. Yo creo que lo que hay que aclarar es que el juez tiene una nueva oportunidad para apreciar el resto de la prueba ofrecida, porque todavía no la proveyó. Y entonces, en este momento, alguna prueba que podría haber sido pertinente cuando se inició el proceso, después del peritaje, la prueba se ha tornado superflua, dilatoria, innecesaria, y ahí el juez puede hacer mérito a esta norma para rechazar alguna prueba que ha sido ofrecida. Y de paso digo otra cosa, que ha sido muy criticada, inclusive por un amigo nuestro, cuando yo digo eso me dice que no, porque el proceso, la estructura, qué sé yo. El juez puede rechazar incentivos en todos los códigos, con palabra más, palabra menos, dice prueba innecesaria, superflua, meramente dilatoria. Ahora, ese carácter innecesario o superfluo de la prueba puede surgir una vez que el juez haya ordenado otra prueba, pero todavía no se produjo. Y esta prueba, no solo la pericia, sino pensemos una confesión judicial expresa que hace plena prueba, un documento público no impugnado que hace plena prueba. Ahora me doy cuenta, porque yo no conocía la confesión judicial, pero tomé la confesión. Bueno, si hay confesión judicial expresa, no hay orden público, ¿para qué voy a probar? Entonces digo, dar por terminado anticipadamente el debate, cuando advierte en cualquier momento del debate que la prueba, inclusive ordenada, se ha tornado superflua, innecesaria o meramente dilatoria. Esto rompe, sí, la estructura, como entonces empezamos a decir, pero ¿cómo el juez va a revocar su propia resolución? Ya la ordenó. Bueno, o cambiamos o seguimos dentro de 45 años más, yo voy a venir
rompemos alguna estructura, es porque esa estructura ha demostrado que no sirve. Otra de las cosas son los procesos reiterativos o repetitivos, que siempre se dice lo mismo. Y siempre, es decir, los daños y perjuicios por accidentes de tránsito, donde, bueno, son reiterativos. El tema es una cuestión de hecho, pero no la cuestión de derecho ya dijimos lo mismo. Bueno, ahora nos va a cambiar el esquema, porque ya el 1113, ya si el año que viene o el otro ya no va a ser 1113. Pero bueno, el principio es el mismo, ¿no? Entonces, la parte jurídica ya está resuelta. Entonces, es una cuestión de hechos. ¿Qué hacen en algunos estados de Estados Unidos de Norteamérica? Que nosotros lo criticamos un montón de cosas, pero ellos son prácticos. ¿Qué han puesto, como se dijo en la última posición, sobre los modos alternativos de solución del proceso? Ellos han creado imaginativamente otro modo alternativo, que es la prueba pericial no obligatoria, la pericia arbitral no obligatoria. Es decir, la diferencia que nosotros conocemos entre pericia o peritaje y mediación o conciliación, que la mediación, lo que se resuelve no es obligatorio, el peritaje, el laudo es obligatorio. Ellos han hecho un laudo no obligatorio. Pero fíjese cómo la creatividad a veces nos conduce a soluciones prácticas y que pueden ser útiles. ¿Qué es esto del peritaje no obligatorio? Por ejemplo, una de las tantas cosas. Pericia arbitral. El árbitro resuelve que el accidente ocurrió por culpa de la víctima, etcétera, o que no, que sí, o que no. Se le notifica. No es obligatorio porque no se le puede privar a las partes del derecho a la jurisdicción. Es decir, esto sería extrajudicial. Pero la parte que no aceptó el laudo y obliga a la contraria a litigar, y luego en la sentencia definitiva tiene similitud, quizá en un 10% más o menos, con lo resuelto por ese laudo no obligatorio, entonces la parte que se opuso se la considera injustificada y va a tener el décumplo de las costas, una multa en favor de la contraria, etcétera, etcétera. En definitiva, como los 20 minutos ya pasaron, mi examen lo pasé porque la verdad estaba con miedo. Nunca hablé en un atril, nunca hablé en esto, todo el mundo tiene PowerPoint. Bueno, yo hablaba siempre en la mesa, pero bueno, ahora me cambiaron todo, así que estaba un poco nervioso, ¿no? Pero bueno, ya pasó. Entonces lo que les quiero decir para sintetizar todo esto, que busquemos soluciones creativas, soluciones innovadoras y no volvamos a más de lo mismo. 8 testigos, no, 5 testigos. Apelación en relación, apelaciones libremente. Más efecto diferido, no. Hay que cambiar. Y estas son algunos de los instrumentos. Y como veo tanta gente joven, yo les pido por favor, no sigan el camino que hemos trazado los que ya nos estamos despidiendo. Así que piensen en soluciones nuevas. Nosotros también vamos a pensar, pero nuestra cabeza está ya tan estructurada que no le damos cabida, no le damos paso a lo nuevo, porque lo viejo, fíjese ahora toda la oposición que hay con los códigos, con el digesto, con el código civil, tenemos miedo a lo nuevo.
Ahora, si usted, la gente joven, también tiene miedo a lo nuevo, como le dije antes, desde los 45 años,